Había tormentas que parecían creadas no por nubes, sino por destinos caprichosos. Aquella mañana, el cielo se desplomaba sobre la ciudad con una furia que hacía vibrar ventanas y doblar paraguas, como si intentara advertir que algo estaba a punto de romperse o de empezar. En medio de esa lluvia que mordía la piel, una chica de hombros encogidos y mirada temblorosa corría hacia un estacionamiento casi vacío, tratando de llegar a tiempo a un trabajo donde nadie la veía, donde su voz siempre se perdía entre teclados ajenos. No sabía que, en cuestión de minutos, su vida entera quedaría grabada en un pedazo de papel empapado. Lucía Ramírez, 24 años, tímida hasta los huesos, tenía la costumbre de disculparse incluso con las puertas cuando se golpeaba con ellas. Vivía en un pequeño estudio con goteras en el techo y un sueño silencioso de ser ilustradora. Un sueño que solo existía en cuadernos que nadie había visto jamás. Aquel día, mientras maniobraba con desesperación en una plaza demasiado estrecha, ocurrió ese sonido que perfora el alma, metal contra metal. Un rasguño largo, cruel, irreversible. Su corazón se desplomó. Su respiración se quebró. Ella, que apenas podía levantar la voz, había atropellado sin querer el lujo ajeno. El coche era una joya negra, pulida como un río nocturno. Un vehículo que claramente pertenecía a alguien que jamás conocería la palabra preocupación. Lucía miró el daño, miró la lluvia, miró el vacío del estacionamiento. Nadie la había visto. Podía subirse a su viejo hatchback azul y desaparecer. Nadie sabría jamás que aquel rasguño existió. Nadie excepto su propia conciencia, que ya estaba empezando a gritarle. Con los dedos temblorosos, sacó una hoja de su libreta, la misma donde guardaba dibujos que jamás mostraba. Rompió una página, la dobló torpemente, la escribió con una sinceridad que le quemaba el pecho. La dejó bajo el limpiaparabrisas del coche rayado, mientras el agua la empapaba y el miedo le entumecía las manos. No sabía que ese coche pertenecía al hombre más temido de la empresa. Adrián Velarde, el CEO joven, brillante y absolutamente inaccesible. Un hombre que no creía en disculpas, ni en accidentes, ni en almas frágiles como la suya. Y sin embargo, ese papel, ese pequeño acto de honestidad brutal, estaba a punto de romper una muralla que él llevaba años construyendo. Y cambiarlo todo. La lluvia seguía cayendo como un telón gris cuando Lucía entró al edificio de cristal, donde trabajaba como asistente administrativa temporal. Caminaba con la sensación de que cada paso hacía más ruido que de costumbre, como si todo el mundo pudiera escuchar los latidos frenéticos que le golpeaban el pecho. Aún sentía el papel húmedo entre los dedos, aunque ya no estuviera allí. Había dejado esa nota, había firmado con su nombre, había confesado algo que la mayoría jamás admitiría, y ahora, cada sombra en el pasillo, cada reflejo en las puertas de acero, cada voz que resonaba a su alrededor, parecía juzgarla por adelantado. Lucía no sabía mucho de coches, pero sí sabía reconocer el tipo de vehículo que pertenecía a alguien que nunca miraría dos veces a una empleada como ella. Lo que no sabía era que ese coche específico era tan emblemático como el hombre que lo conducía. Adrián Velarde, el CEO más joven de la compañía, el hombre que cerraba contratos millonarios sin pestañear, que despedía directivos con la frialdad de un cirujano y que caminaba como si el mundo le debiera explicaciones. Nunca lo había visto sonreír. Nunca lo había escuchado elevar la voz. Su silencio, paradójicamente, era lo que más intimidaba. Aún así, esa mañana, mientras ella organizaba documentos y trataba de ignorar la tormenta interna que llevaba dentro, no imaginaba que él estaba allí, mirando desde la distancia el papel doblado bajo su limpia parabrisas, ni que lo abriría con una mezcla de incredulidad y algo que no había sentido desde hacía años: curiosidad. La letra temblorosa de Lucía no solo confesaba un accidente, transmitía algo que él no estaba acostumbrado a encontrar en su entorno: vulnerabilidad auténtica. Y si bien Lucía pensó que la tormenta de afuera era la más peligrosa, no sabía que la verdadera se acercaba desde dentro del edificio. Rumores,
Miradas, suposiciones y finalmente decisiones que pondrían a prueba su valor y todo aquello que ella era. Una chica tímida, armada solo con su honestidad, a punto de enfrentarse a un mundo donde la ambición muerde y la bondad rara vez se recompensa. Pero antes de que esa historia comenzara a desdoblarse, antes de que sus caminos chocaran de forma definitiva, una cosa era necesaria. Si te está gustando esta historia, apoya el canal, dale like, deja tu comentario con tu ciudad y tu país, y suscríbete para más historias como esta. Tu interacción ayuda muchísimo a que estas historias de amor lleguen más lejos. La mañana avanzaba con una inquietud silenciosa que Lucía no lograba apagar. Desde su escritorio podía escuchar el murmullo constante de impresoras, teléfonos y pasos apresurados, pero nada de eso lograba distraerla de la imagen del coche negro y del rasguño que ahora vivía permanentemente en su memoria. Sentía que su respiración se detenía cada vez que alguien caminaba cerca de la recepción, como si en cualquier momento una figura imponente fuera a aparecer, reclamando explicaciones. Cada gota de café que bebía se le quedaba atorada en la garganta. Cada correo que respondía tenía errores por la presión de sus dedos temblorosos. Su mente no estaba allí, sino afuera, junto al papel que había dejado bajo el limpiaparabrisas. ¿Y si el dueño era cruel? ¿Y si exigía una reparación imposible de pagar? ¿Y si perdía su trabajo? Preguntas que se repetían como una melodía amarga, pero lo que Lucía no sabía era que, mientras ella intentaba parecer invisible, Adrián Velarde había detenido su mañana habitual. Él, el hombre que iniciaba reuniones incluso antes de que la luz del amanecer cruzara los ventanales de su oficina, se encontraba aún en el estacionamiento cuando vio el pequeño papel blanco adherido a su coche. Se acercó con la precisión habitual, sin prisa, sin mostrar emociones. A nadie en la empresa se le habría ocurrido que un simple billete podría atraer su atención, pero algo en la manera en que estaba doblado, casi como una disculpa física, lo detuvo. Lo tomó sin esperar demasiado y comenzó a leer. Las gotas de lluvia habían humedecido la tinta, pero no lo suficiente para borrar la sinceridad temblorosa con la que estaba escrito. Era una nota que no justificaba, no mendigaba, no negaba. Solo confesaba con el corazón desnudo. Adrián sintió un gesto involuntario tensarse en su mandíbula. No era enojo, tampoco sorpresa. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento. Alguien había cometido un error, y lo había admitido sin huir. En un mundo donde cada persona en su empresa parecía dispuesta a mentir, exagerar, encubrir o manipular por una oportunidad, esa pequeña nota era un acto de valentía que él ya no creía existente. Guardó el papel en el bolsillo interno de su chaqueta, justo sobre el corazón. No sabía por qué lo hacía, solo supo que no quería perderlo. Mientras tanto, dentro del edificio, Lucía trataba de mezclar un café que sabía a nada. Sus ojos se desplazaban del reloj a la puerta principal como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Había llegado 15 minutos antes de su horario habitual, con la esperanza de no cruzarse con nadie. Ahora deseaba, con la misma fuerza, poder desaparecer antes de que el momento llegara. Ni siquiera había desayunado. Su estómago estaba reducido a un nudo apretado que no admitía alimento alguno. Y, aunque intentó concentrarse en organizar carpetas de archivo, sus manos seguían tan frías como si la tormenta aún cayera sobre ellas. En el piso superior, Adrián revisaba el correo de la mañana cuando, sin darse cuenta, volvió a sacar la nota. No entendía ese impulso. Había enfrentado negociaciones con empresas extranjeras, había despedido a docenas de empleados en procesos necesarios pero dolorosos, había paralizado proyectos enteros sin pestañear, pero esa nota, esa letra inclinada, esa honestidad casi ingenua, le despertaban un eco de algo antiguo, algo que había querido olvidar después de perder a alguien muy importante, alguien que le había enseñado a ser amable en un mundo que devora a los amables, y que él, con el tiempo, había dejado atrás. Fue entonces cuando tocó el intercomunicador. «Marcos,
Necesito que revises los registros de ingreso de personal temporal. Quiero saber quién es Lucía Ramírez. Su voz sonaba neutral, inquebrantable, pero algo en su mirada había cambiado. Un brillo de curiosidad, tenue pero real. Una pequeña grieta en su armadura habitual. Mientras esperaba la respuesta, se recostó en su silla de cuero negro y tamborileó los dedos sobre el escritorio de madera oscura. La frase de la nota flotaba en su mente como una estela persistente. No tengo mucho dinero, pero asumiré toda la responsabilidad. ¿Cuántos en su empresa harían eso? Abajo, Lucía organizaba documentos cuando sintió dos miradas clavarse en ella. Eran compañeras del Departamento de Recursos Humanos, siempre ávidas de rumores. La observaron con una mezcla de curiosidad y sospecha antes de alejarse murmurando. Ese fue el primer indicio de que algo, en algún piso, se estaba moviendo en torno a su nombre. Pero no tenía idea de que era el nombre que Adrián había pedido, ni que, con un solo clic, él ya estaba viendo su fotografía de identificación, su historial laboral, sus evaluaciones, incluso los comentarios técnicos donde el supervisor había escrito, callada, eficiente, casi invisible. Una descripción que sin querer le provocó un leve suspiro. Cuando Marcos regresó, Adrián ya se encontraba de pie, mirando por la ventana. «Señor», dijo su asistente, «es una empleada temporal, 3 meses, buen desempeño, pero extremadamente reservada». Adrián no contestó al principio, solo asintió. Luego, guardó nuevamente la nota en su bolsillo y se encaminó hacia el ascensor. No anunció su destino. No tenía por qué hacerlo, pero cada paso que daba lo acercaba al lugar donde Lucía seguía escondiéndose detrás de una montaña de carpetas. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda sin razón aparente, como si algo estuviera por comenzar, como si una presencia se aproximara. Y antes de que pudiera procesarlo, las puertas del ascensor frente a ella se abrieron. De entre el brillo metálico, emergió el hombre cuya foto colgaba en cada sala de reuniones. El hombre que nunca bajaba a recepción porque no lo necesitaba. Adrián Velarde. Lucía se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. Él no dijo nada al principio. Solo la miró, una mirada larga, profunda, inesperadamente humana. Entonces habló, con voz firme pero no fría. «Tú dejaste una nota en mi coche». Y ese fue el momento exacto en el que el destino dejó de ser silencioso. El corazón de Lucía dejó de latir por un segundo. La voz de Adrián Velarde no era como ella la había imaginado durante los meses que llevaba trabajando allí. No era gélida ni cortante, aunque sí llevaba una firmeza implacable, como si cada palabra que pronunciaba fuera el resultado de un pensamiento rápido y exacto. Ella abrió la boca para responder, pero ninguna sílaba salió. Se limitó a asentir con un movimiento tan pequeño que apenas fue un gesto. Adrián dio un paso más hacia ella, sin agresividad, pero con una presencia tan intensa que Lucía sintió que llenaba todo el espacio de la recepción. No era solo su estatura, ni su traje oscuro, ni el aire de autoridad que lo rodeaba. Era la sensación de que él veía más de lo que parecía a simple vista. «Quiero hablar contigo», dijo él finalmente. Lucía tragó saliva. Hubiera preferido que la tierra la tragara antes. A su alrededor, varios empleados fingían no escuchar, pero sus miradas eran agujas que se clavaban en su espalda. Ella sabía lo que estaban pensando. ¿Qué hizo esta chica para llamar la atención del CEO? La vergüenza le subió por el cuello, ardiente, sofocante. Se limpió las manos en la falda sin darse cuenta y se levantó torpemente de su asiento. Adrián no la apresuró, solo esperó. Cuando ella estuvo lista, o tan lista como podía estar, él la guió hacia uno de los pasillos laterales, lejos de los oídos curiosos. Se detuvieron en una pequeña sala de reuniones que usualmente nadie usaba. Él cerró la puerta detrás de ambos con suavidad, no con dureza. Luego colocó el papel sobre la mesa, el papel arrugado. El papel que ella había tocado, firmado, empapado con sus miedos. «Esto», dijo él, tocándolo con 2 dedos,
Habla más de ti que cualquier informe de recursos humanos. Lucía se llevó la mano al pecho como si algo la hubiera golpeado por dentro. Señor Velarde, lo siento, fue un accidente, no tengo excusa. No estoy pidiéndote excusas, respondió él. Estoy preguntándome por qué dejaste esta nota sabiendo que nadie te había visto. Nadie te habría descubierto. Lucía parpadeó, sorprendida. Nunca pensó que alguien pudiera preguntarle eso. Mi padre, comenzó, pero tuvo que detenerse para contener la emoción inesperada. Él siempre me decía que la honestidad es lo único que nadie puede quitarte, y no quería convertirme en una persona que huye de sus errores. Adrián la observó en silencio, con una intensidad que no juzgaba, sino que pesaba, analizaba, trataba de entender. Tu padre es un hombre sabio, corrigió Lucía con suavidad. Murió hace 2 años. Y fue entonces, justo entonces, cuando Adrián notó algo que no esperaba. La vulnerabilidad de esa chica no era debilidad. Era el tipo de coraje que casi nadie en su mundo corporativo tenía, y por eso le resultaba diferente. Quiero que me digas cuánto puedes pagar, dijo finalmente. Lucía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Señor Velarde, ahora mismo, casi nada, pero puedo ahorrar, trabajar horas extra, buscar otro trabajo, lo que sea necesario. Él no parpadeó. El rasguño puede arreglarse, no es eso lo que me importa. Lucía levantó la mirada, confundida. ¿Entonces? Adrián la sostuvo con los ojos, con una expresión que ni él mismo entendía completamente. Estoy intentando entender por qué una mujer que casi no habla con nadie, que parece empeñada en ser invisible, tiene más integridad que personas con cargos muchísimo más altos. Lucía bajó la mirada, como siempre hacía cuando se sentía expuesta. No soy especial, señor, solo intento no causar problemas. Adrián apoyó las manos en la mesa y se inclinó ligeramente hacia ella. Ser invisible no impide causar impacto. A veces es todo lo contrario. Ella tragó saliva. No sabía cómo responder. Él, en cambio, sabía exactamente qué decir. Lucía, quiero conocerte mejor. Saber qué clase de persona deja una nota cuando nadie la obliga. Saber qué hay detrás de esa timidez. Ella dio un paso atrás, instintiva, como si sus palabras la hubieran sorprendido demasiado. ¿Conocerme? ¿Por qué? Adrián no respondió de inmediato. Sus ojos se suavizaron apenas, como si una sombra del pasado cruzara por ellos. Porque hace mucho que no veo algo genuino. ¿Y tú? Pero antes de terminar la frase, alguien golpeó la puerta bruscamente. Lucía dio un salto. Adrián frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. La puerta se abrió y apareció una mujer de traje elegante y sonrisa calculada. Cecilia Herrera, directora de Relaciones Públicas y una de las personas más influyentes y temidas de la empresa. Adrián, dijo, casi ignorando a Lucía. Te hemos estado buscando para la reunión con los inversionistas. Luego miró a Lucía con una frialdad que pudo haber congelado la lluvia misma. ¿Quién es ella?, preguntó Cecilia. Adrián sostuvo su mirada un segundo demasiado largo. Una empleada con la que estoy hablando. Cecilia arqueó una ceja incrédula. Pues la reunión no puede esperar. Adrián asintió con una molestia apenas perceptible. En un minuto. Cecilia salió sin cerrar del todo la puerta, dejando un silencio tenso detrás. Lucía dio un paso hacia atrás. Señor Velarde, no quiero causarle problemas, ya puede irse. Él volvió a mirarla, como si quisiera decir algo más, algo que no debía decir. Esto no ha terminado, Lucía. Su voz era baja, seria, casi personal. Volveremos a hablar. Y con eso, recogió la nota, la guardó en su bolsillo interno y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, Lucía se dejó caer en una silla. Sus piernas temblaban. Su corazón golpeaba como un ave atrapada. No entendía nada. No entendía por qué el CEO se había interesado en una simple nota. No entendía por qué su mirada había sido tan
humana. Lo único que sabía era esto. El mundo que había tratado de evitar toda su vida, ese mundo donde la gente poderosa movía hilos que ella no comprendía, acababa de girar hacia ella, y no estaba lista. El resto de la mañana se convirtió en una tortura silenciosa. Lucía intentó volver a su escritorio como si nada hubiera pasado, pero era imposible fingir normalidad después de haber estado a solas con el CEO. Sus manos aún temblaban cada vez que tocaban un documento, y su respiración se desacompasaba sin permiso. Lo peor no era el recuerdo de su mirada, una mirada que la había atravesado como si la conociera desde antes, sino el peso invisible de la gente alrededor. Ella podía sentirlo, las miradas curiosas, las cabezas inclinadas, los susurros contenidos, como si toda la empresa hubiese olido que algo había ocurrido, y para su desgracia, no tardaron en morder. El primer rumor llegó como un murmullo aparentemente inofensivo. 2 asistentes del departamento legal pasaron frente a recepción hablando en voz baja, creyendo que Lucía no escuchaba. Dicen que la chica nueva está intentando llamar la atención del jefe. ¿La tímida? ¿Esa ni habla? Precisamente. A veces las que no hablan esconden intenciones. Lucía cerró los ojos un instante, sintiendo cómo una sombra fría le descendía por la espalda. Quiso ignorarlo. Pero el segundo rumor llegó apenas una hora después, esta vez desde el departamento de marketing. Una mujer de voz aguda comentó cerca de la máquina de café. ¿No viste al CEO hablando con ella? Nunca baja a recepción. Nada es casualidad, respondió su compañera. Seguro hizo algo para llamar su atención. La frase «hizo algo» resonó en ella como un golpe. Lucía intentó concentrarse en su trabajo, pero las palabras se repetían en su cabeza como un eco venenoso. Nunca había querido llamar la atención de nadie. Toda su vida había preferido pasar inadvertida, camuflarse entre paredes silenciosas. Ser la chica invisible siempre había sido su refugio. Pero ahora, por primera vez, la atención la seguía, la señalaba, la diseccionaba. Intentó respirar hondo, pero el aire le sabía a amenaza. Sabía que si alguien como Cecilia Herrera alimentaba aquellos rumores, su futuro en la empresa podía esfumarse en cuestión de horas. Ella no pertenecía a ese mundo de trajes afilados y sonrisas calculadas. Nunca había pertenecido. Y la idea de perderlo todo por un accidente, por una nota, le apretaba el pecho como una mano invisible. En el piso 18, mientras tanto, Adrián Velarde cerraba la reunión con inversionistas extranjeros sin perder un solo detalle técnico. Sin embargo, su mente no estaba del todo en las cifras ni en las proyecciones. Había algo en Lucía que no lograba abandonar su pensamiento. Algo tan extraño como inquietante. Había conocido a muchas personas en el mundo corporativo, ambiciosas, manipuladoras, brillantes, arrogantes, desesperadas por su aprobación, pero nunca alguien como ella. Una mujer que prefería ser invisible, que pedía permiso incluso para respirar, y aún así tenía la audacia de dejar una nota sincera, aunque eso pudiera arruinarle la vida. Ese contraste lo desconcertaba, lo atraía, y lo obligaba a preguntarse qué más había detrás de esa timidez asfixiante. Después de la reunión, revisó los reportes de la mañana. Notó que su nombre aparecía en varios correos internos como parte de un rumor creciente. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Su empresa era un terreno fértil para chismes disfrazados de observaciones profesionales. Apretó la mandíbula. Detestaba ese tipo de comportamiento. Recordó la expresión de Lucía cuando él la confrontó más temprano. Miedo auténtico. No miedo a él, sino miedo a lo que el mundo podía hacerle si interpretaba mal sus intenciones. Adrián exhaló despacio, sintiendo un viejo cansancio colarse entre sus huesos. El problema no es ella, pensó. Es el mundo que la rodea. Y quizá también, aunque no quería admitirlo, el hecho de que él hubiese bajado en persona a hablar con ella, había puesto el reflector sobre alguien que jamás lo había pedido. A media tarde, el rumor se había transformado en algo más tóxico. Lucía caminaba hacia los archivos cuando escuchó,
desde detrás de una columna, la voz de una analista de finanzas. Está claro que está buscando un ascenso rápido. Sí, todas empiezan así. Tímida por fuera, pero ya la verás en unos meses. Lucía sintió que el suelo se le movía. Era injusto. Ella no estaba buscando nada. Ni siquiera entendía por qué Adrián la había llamado. Su mente volvió a la nota, al rasguño en el coche, al temblor de sus manos mientras escribía. ¿Por qué todo tenía que torcerse así? Las lágrimas comenzaron a picarle detrás de los ojos, pero se obligó a respirar hondo. No iba a llorar allí, no frente a esas personas. Cuando regresó a su escritorio encontró un pequeño sobre sin remitente. Lo abrió con manos tensas. Dentro, una tarjeta blanca con un mensaje escrito con trazo elegante. No permitas que otros decidan quién eres. Ave. Lucía se quedó inmóvil. El corazón le latió tan fuerte que sintió que podía oírse. ¿Él había escrito esto? ¿Por qué? ¿Cómo sabía que estaba siendo afectada por los rumores? ¿La estaba observando? ¿O simplemente intuía lo que pasaría? La tarjeta era un rescate silencioso, una mano tendida, pero también un nuevo motivo para ser atacada. La guardó rápido, como si fuese un tesoro prohibido. En el piso 18, Adrián revisaba documentos cuando Cecilia Herrera entró sin tocar. Hemos recibido comentarios preocupantes, dijo cruzando los brazos. Sobre esa chica. Adrián levantó la vista lentamente. Comentarios basados en especulación, imagino. Cecilia frunció los labios. La empresa no puede permitirse escándalos, Adrián. Y tú hablando a solas con una empleada temporal, no es precisamente discreto. Él apoyó la pluma sobre la mesa con una calma que solo anticipaba tormenta. No necesito justificar a quién decido hablarle. Cecilia lo estudió con una mezcla de frustración y sospecha. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé, respondió él. Pero su mirada dijo otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, no lo sabía del todo. Al caer la tarde, Lucía guardó sus cosas con la sensación de haber envejecido varios años en pocas horas. El aire de la oficina la había desgastado como nunca antes. Caminó hacia el ascensor intentando que sus pasos fueran firmes. La gente la miraba, algunos con burla, otros con lástima. Ella bajó la cabeza. El ascensor estaba a punto de cerrarse cuando una mano lo detuvo desde afuera. Adrián. Lucía, dijo entrando. Quiero hablar contigo antes de que te vayas. Ella lo miró con ojos enormes, oscuros, llenos de confusión y miedo. Señor Velarde, por favor. No quiero problemas. Él negó con la cabeza, suavizando su expresión por un instante. No vas a tener problemas. Te lo prometo. El ascensor comenzó a descender. Pero hay algo que debes saber, añadió él mirándola con una seriedad casi íntima. ¿Qué cosa? Las puertas se abrieron en el estacionamiento. Adrián dio un paso adelante y dijo, «Esto que está ocurriendo no es coincidencia». Y antes de que ella pudiera preguntar más, él comenzó a caminar hacia su coche. Todo estaba a punto de cambiar. Otra vez, Lucía se quedó mirando cómo Adrián se alejaba, cada paso suyo resonando contra el suelo del estacionamiento, como si marcara el ritmo de algo que ella no entendía. El aire olía a humedad y a asfalto frío, pero lo que realmente la estremecía era la frase que él había pronunciado. «Esto no es coincidencia». La siguió repitiendo en su mente mientras avanzaba lentamente hacia su viejo coche azul, aún incapaz de decidir si lo que sentía era miedo o algo más. Se detuvo a mirar su propio reflejo en la ventanilla. Luces blancas, ojeras, cabello desordenado. Una chica común y corriente atrapada en un mundo demasiado grande. ¿Por qué él había dicho aquello? ¿Por qué se estaba involucrando tanto? Nada tenía sentido, y eso la inquietaba más que los rumores, más que la propia nota. Adrián, sin embargo, no entró de inmediato en su lujoso vehículo. Se quedó apoyado en la puerta,
mirando el rasguño que todavía cruzaba la pintura negra como una herida reciente. Con un dedo lo recorrió pensativo, como si aquel daño superficial escondiera una historia que él aún estaba tratando de descifrar. La nota en su bolsillo parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Era un papel mojado, arrugado, pero también un recordatorio de algo que él había perdido tiempo atrás. La capacidad de confiar, la de creer en la simpleza, la de reconocer un gesto honesto cuando lo veía. Algo que su madre le había enseñado, pero que él había enterrado bajo capas de dureza y estrategia. Y ahora, una chica que apenas levantaba la mirada había despertado todo aquello con un error y una disculpa. Cuando Lucía encendió su coche, intentó moverse sin llamar su atención, pero su percepción siempre había sido sensible para lo que la incomodaba. Sabía que él seguía allí. Sabía que la estaba observando de nuevo. Un impulso extraño la obligó a bajar la ventanilla. Adrián giró la cabeza hacia ella, y sus miradas se cruzaron por un instante que se sintió más largo de lo que era. ¿A qué se refería con que no es coincidencia?, preguntó Lucía con voz baja. Adrián dejó escapar un suspiro breve. A que las cosas no ocurren porque sí. Tú dejaste esa nota y me recordaste algo que había olvidado. Lucía frunció el ceño confundida. No entiendo, ni necesitas hacerlo ahora, respondió él con suavidad, pero quiero explicártelo cuando estés preparada. Lucía sintió un nudo extraño en el pecho, una mezcla de intriga y temor. ¿Preparada? ¿Para qué?, quiso preguntar, pero no se atrevió. Él pareció notarlo y no insistió. No conduzcas con ese nudo en la garganta, añadió Adrián, casi en un murmullo. No lo mereces. Lucía apartó la mirada de inmediato, ruborizándose sin saber por qué. Buenas noches, señor Velarde, dijo rápidamente. Él hizo un leve gesto con la cabeza. Buenas noches, Lucía. Y esta vez sí abrió la puerta del coche para irse. Lucía lo vio alejarse con una sensación inexplicable, como si el mundo hubiese cambiado de color sin anunciarlo. El trayecto a casa fue silencioso, y acompañado por una lluvia ligera que comenzaba a caer nuevamente. El parabrisas empañado no ayudaba a su nerviosismo, tampoco la calle oscura ni los edificios que parecían inclinarse hacia adelante. Pero lo que realmente no la dejaba respirar era la certeza de que su vida estaba tomando una dirección que no había elegido. Cuando estés preparada, había dicho él. ¿Preparada para qué? Ella apenas podía enfrentarse a una conversación simple sin que la voz le temblara. ¿Qué esperaba él de alguien como ella? Se frotó las manos, tratando de devolverles calor. Tenía miedo. Sí, pero también había otra cosa. Una extraña chispa que amenazaba su timidez. Esa chispa se volvió una llama inquietante cuando, al llegar a su pequeño apartamento, encontró un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Avísame cuando llegues a casa. A o B. Lucía cubrió su boca con una mano. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Por qué se preocupaba por su llegada? ¿Acaso él? Se dejó caer en el sofá con el corazón galopando. Respiró hondo y finalmente respondió con los dedos rígidos. Ya llegué. Gracias. 3 segundos después, la confirmación de lectura apareció. Pero él no respondió. No hacía falta. El gesto ya había dicho demasiado. Adrián, por su parte, estaba en su departamento. Un espacio minimalista que contrastaba con su vida llena de responsabilidades. La fachada fría del lugar parecía encajar con la imagen que todos tenían de él. Perfecta, elegante, intocable. Pero dentro de ese espacio neutro, Adrián caminaba de un lado a otro. No sabía por qué había decidido pedirle a Lucía que le avisara cuando llegara a casa. No sabía por qué su preocupación había sido tan automática. Solo sabía que, cuando ella respondió, algo dentro de él se había relajado. Se sentó en el borde de la cama, mirando la nota otra vez. Ese pedazo de papel tenía más vida emocional que cualquier contrato millonario que había firmado en años. Al día siguiente, la tormenta de rumores se intensificó desde temprano.
Lucía llegó con la esperanza de que la noche hubiera enfriado los comentarios, pero apenas cruzó la puerta del edificio, sintió cómo las miradas se clavaban en ella como alfileres. «Ahí está», susurró alguien. «La que está jugando con fuego», dijo otra voz. Ella no pudo evitar bajar la cabeza. Le temblaban las manos. Pero no estaba llorando. Algo dentro de ella estaba empezando a endurecerse, no por maldad, sino por supervivencia. Era un cambio silencioso, pero inevitable. A media mañana, un correo interno llegó a toda la compañía, de parte de Cecilia Herrera. Recordatorio de conducta profesional y límites éticos en interacciones internas. No mencionaba nombres, no hacía falta. Todo el mundo entendió el mensaje. Lucía sintió un escalofrío profundo, y sin embargo, en la oficina del piso 18, Adrián estaba leyendo ese mismo correo con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo. «Así que este es el juego que quieres jugar, Cecilia», murmuró, y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. A la hora del almuerzo, cuando los pasillos estaban llenos de gente, las puertas del ascensor se abrieron, y Adrián salió de allí caminando directamente hacia recepción, en plena vista de todos. Hacia ella. Lucía sintió el mundo detenerse. Él se detuvo frente a su escritorio, mirándola con una determinación que nadie pudo ignorar. «Lucía», dijo con voz clara, audible para todos. «Sí, señor Velarde», susurró ella. «Necesito que me acompañes. Ahora». Y con esas palabras los rumores dejaron de ser murmullos, para convertirse en un incendio. El silencio que se hizo en la recepción fue casi doloroso. Lucía sintió como decenas de ojos la atravesaban, juzgándola, diseccionándola, creando historias que ella jamás podría controlar. Adrián estaba de pie frente a ella, firme como una estatua de mármol, pero con una expresión que no tenía nada de fría. No había dureza en su rostro ni impaciencia, solo convicción, una convicción que la desarmaba. «¿Yo... acompañarlo?», preguntó Lucía, su voz apenas un hilo. «Sí», respondió él. «Es importante». Sus piernas se movieron antes de que su mente lo procesara. Se levantó. Adrián la esperó pacientemente mientras ella intentaba recomponer su tranquilidad, aunque sabía que era inútil. Todos estaban mirando. Todos. Y aún así, él no se movió ni un centímetro, como si quisiese que lo vieran, como si deseara dejar claro que no iba a ocultar nada. Caminaron juntos por el pasillo principal, bajo la mirada perpleja de empleados, jefes de departamento y asistentes. Algunos cuchicheaban sin intentar ocultarse. Otros los seguían con la vista como si estuvieran presenciando un escándalo corporativo. Lucía podía sentir su piel arder. Su pulso era un tambor frenético. Pero a su lado, Adrián avanzaba con la calma de quien está acostumbrado a caminar contra la corriente. Llegaron a una sala de reuniones grande, donde la mesa de vidrio reflejaba las luces del techo como un lago helado. Adrián cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Sé que estás asustada», dijo él sin rodeos. Lucía bajó la mirada. «No entiendo nada de lo que está pasando. Entonces voy a explicártelo». Adrián tomó asiento, pero no en la cabecera. Se sentó junto a ella, como un igual. «Ayer, después de que dejaste la nota», comenzó, «revisé los videos de seguridad. Vi cómo lo hiciste, cómo temblaban tus manos, cómo miraste alrededor buscando si alguien había visto lo que pasó. Y aún así decidiste quedarte. Nadie hace eso, Lucía». Ella sintió un calor extraño subirle por el pecho, una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad. «Fue lo correcto», susurró. «Fue extraordinario», corrigió él con una firmeza suave. «Y eso hizo que ciertas personas se sintieran amenazadas». Lucía alzó la mirada con sorpresa. «¿Amenazadas por mí? Yo no necesitas querer poder para que otros te vean como una amenaza», interrumpió Adrián. «A veces basta con tener algo que ellos perdieron hace mucho: integridad». Lucía se tensó. «¿Está hablando de Cecilia Herrera?», Adrián asintió entrelazando las manos sobre la mesa.
Ella promovió el correo de esta mañana y ha estado alimentando rumores desde ayer, porque cree que tu presencia aquí puede interferir. Lucía negó suavemente con la cabeza. No soy nadie para interferir en nada. Ahí te equivocas, respondió Adrián inclinándose un poco hacia ella. No eres invisible, Lucía. No lo has sido desde que dejaste esa nota. Ella tragó saliva. ¿Por qué le importa tanto? No lo entiendo. Adrián guardó silencio unos segundos antes de decir algo que cambió por completo el aire en la habitación. Porque me recordaste a alguien que amé mucho, a alguien que siempre hacía lo correcto incluso cuando nadie la veía. Mi madre. Lucía sintió un impacto emocional profundo, como si esas palabras abrieran una puerta que él siempre había mantenido cerrada. Ella murió hace 4 años, continuó Adrián, su voz más baja. Y desde entonces, dejé que este mundo me volviera duro, práctico, frío, demasiado frío. Sus ojos usualmente impenetrables estaban ahora vulnerables, pero cuando vi tu nota, vi algo que pensé que había desaparecido. Honestidad sin adornos, valentía sin pretensiones, algo que no se compra, no se finge y no se entrena. Lucía lo escuchaba con el corazón en un puño. Yo no quería cambiar nada, susurró ella. A veces cambiamos cosas sin querer, respondió él. Y tú me cambiaste a mí. Sus palabras le cortaron el aliento. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Cecilia Herrera entró sin permiso, con el gesto tenso y los labios apretados. Adrián, necesitamos hablar. Ahora. Él no se levantó. Estoy ocupado. Esto es importante, insistió ella, mirando a Lucía como si fuera una mancha que quisiera borrar. Lo que tengo que decir es más importante, respondió él, con calma peligrosa. Lucía sintió que el aire se congelaba. Adrián se levantó finalmente y caminó hacia Cecilia con pasos lentos. Tus correos internos, tus comentarios, tus insinuaciones, terminaron hoy. Cecilia abrió los ojos con indignación. ¿Estás tomando partido por ella? ¿Por una empleada temporal? Estoy tomando partido por la verdad, corrigió él, y por la decencia. La sala entera parecía vibrar. Y te lo diré claro, dijo Adrián cruzando los brazos. Si vuelves a acosar a Lucía o a manipular información dentro de la empresa, serás suspendida. Cecilia palideció. No puedes hacer eso sin una investigación. Ya la hice, replicó él, con una calma que cortaba. Y descubrí que tú has sido la única fuente de los rumores. Lucía sintió un mareo ligero. No sabía si era miedo, alivio o shock. Cecilia miró a ambos con una mezcla de furia y humillación. Esto es un error, dijo antes de girarse y salir golpeando la puerta. El silencio volvió a la sala, espeso. Cuando quedaron solos, Lucía se llevó una mano al pecho. No debió hacer eso por mí, susurró. Claro que sí, respondió él. Alguien tenía que hacerlo. Pero ahora todos dirán que yo... Déjalos decir, interrumpió Adrián. No puedes controlar lo que inventan, pero sí quién decides ser frente a eso. Ella apretó los labios. Tengo miedo. Él se acercó un paso más. Entonces déjame ayudarte a no tenerlo. Lucía levantó la mirada lentamente. Había sinceridad en sus ojos oscuros. No admiración, ni idealización, sino algo más vulnerable. Confianza. ¿Por qué me ayuda tanto? Adrián sostuvo su mirada sin apartarse. Porque tú salvaste algo en mí, y yo quiero devolverte un poco de lo que me diste sin saberlo. Lucía sintió un temblor suave en su interior. ¿Y qué? ¿Se supone que pasará ahora? Adrián esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible. Lo que tenga que pasar, pero no quiero que sea sola. La miró como si el mundo se hubiese estrechado solo para ellos dos. Lucía, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?
Ella abrió los ojos completamente sorprendida. «¿Cenar? ¿Con usted?» «Conmigo», corrigió él suavemente, «no con el CEO». Lucía sintió el corazón estallar en un torbellino de miedo, emoción y duda, pero también en una certeza que jamás había sentido antes. «Sí», susurró, «me gustaría», y aquel sí, frágil y valiente, se convirtió en el primer ladrillo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para vivir. La cena que compartieron aquella noche no fue un evento lujoso ni un encuentro de película. No necesitaron manteles de seda ni música suave. Fue un pequeño restaurante escondido en una esquina, con luces cálidas y aroma a pan recién hecho, donde Lucía aún temblaba al hablar y Adrián aún buscaba las palabras correctas. Pero allí, entre risas tímidas y silencios que no pesaban, algo empezó a abrirse dentro de ambos. Lucía descubrió que la dureza que todos temían en él era solamente una coraza cansada, y Adrián entendió que la fragilidad de ella no era debilidad, sino una forma de valor que él había olvidado. Y mientras la conversación avanzaba, él se dijo, por primera vez en años, que quizá había encontrado a alguien capaz de devolverle el rumbo que había perdido. Con el paso de las semanas, los rumores que antes la perseguían se fueron apagando. La empresa entera vio cómo Lucía brillaba sin pretenderlo, cómo su honestidad, su trabajo meticuloso y su pequeño corazón valiente transformaban el ambiente alrededor. Adrián, por su parte, comenzó a cambiar de formas que nadie esperaba. Escuchaba más, imponía menos, y hasta sonreía con una frecuencia que desconcertaba a quienes lo conocían desde hacía años. Nadie dijo nada abiertamente, pero todos lo veían. Todos entendían. La chica que había llegado temblando hasta la recepción había logrado lo que ningún ejecutivo, ni ningún departamento de formación humana, jamás había conseguido: devolverle al CEO la humanidad que creía perdida. Una tarde, cuando el sol se filtraba entre los ventanales y la oficina estaba en calma, Lucía pasó junto al coche negro que un día rayó por accidente. La cicatriz seguía allí. No porque él no pudiera repararla, sino porque ambos sabían que algunas marcas merecen quedarse. Eran recordatorios de decisiones valientes, de encuentros improbables, de cambios inesperados. Ella apoyó la mano sobre la pintura y cerró los ojos. No era la misma chica que había dejado aquella nota temblorosa bajo la lluvia. Y cuando Adrián apareció detrás de ella y tomó su mano con delicadeza, lo entendió con total claridad. Algunos accidentes no destruyen, transforman. Y ese, sin duda, había sido el comienzo de su historia.